¿Qué tal, jóvenes? Muy buena tarde. En esta oportunidad quiero comentarles que vamos a entrar a un nuevo tema. En este caso vamos a entrar al tema de encendido del automóvil. ¿A qué vamos con encendido? Ese sistema que sirve para inflamar la mezcla que está dentro de los cilindros de un motor. Entonces, hoy precisamente vamos a empezar con sistema de encendido, pero sistema de encendido convencional, o sea, con el primer, digamos, sistema que inició el automóvil. Entonces, sin más, vamos a empezar. Voy a compartirles mi pantalla en este momento y vamos a ver. No sé si ustedes logran ver ahí en pantalla. Tenemos circuito de encendido. ¿Sí lo logramos ver? Ya, profe. Sí. Ok, Sí. excelente. Bueno, Sí. entonces, sistema de encendido. El sistema de encendido consta de muchos componentes y uno de los más simbólicos, si quieren verlo ahí, es este que se llama, ¿cómo se llama este? Taza. No. Distribuidor. La taza del distribuidor sería esta parte que está en color negro, pero todo el componente se llama distribuidor. Entonces, esos son los primeros sistemas con los que salió el encendido y vamos a ver, vamos a introducirnos con los componentes que lleva este sistema, ¿verdad? Para que poco a poco nosotros vayamos conociendo de él. Bueno, entonces, el sistema de encendido, como les decía, es un sistema que aprovecha la energía de la batería, que en este caso, pues las baterías o acumuladores de el automóvil son de 12 voltios. Entonces, esos 12 voltios llegan a un elemento que se llama bobina. La bobina de encendido que ella viene y aprovecha esa energía y de cierto modo la amplifica. La amplifica de modo que la energía llega multiplicada a las bujías por medio de los cables. Obviamente hay un proceso, pero al final llegan a las bujías y estas poder inflamar la mezcla. Pero vamos a ir paso a paso aprendiendo sobre el sistema. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, vamos a darle un poco de zoom acá. Entonces, los objetivos es establecer la misión que cumple el circuito de encendido en funcionamiento de los motores de explosión. Otro de los objetivos es identificar al alumno con los elementos que componen el circuito. Conocer el funcionamiento y características de cada uno de los elementos, analizar las averías que pueden producir en estos circuitos, su comprobación y reparación. Bueno, entonces, les decía, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión del sistema de encendido? La misión del encendido en los motores de gasolina es hacer saltar una chispa eléctrica en el interior de sus cilindros para producir la combustión de la mezcla aire-gasolina. Para ello, en el interior de los mismos va un elemento llamado bujía, que normalmente muchos le llaman candela, pero técnicamente bujía. De forma que al saltar una descarga eléctrica a través de sus electrodos se produzca la inflamación de los gases en el interior del motor. Para que esta descarga o chispa eléctrica salte a través de los electrodos es necesario aplicar una tensión que sea lo suficientemente elevada, es decir, por eso es de que existe la bobina, porque no podemos inflamar la mezcla solo con el voltaje que tiene batería. Entonces, tiene que ser muy elevada, pues para que una chispa eléctrica pase a través de la resistencia que opone el aire situado entre los electrodos de la bujía, o sea, la bujía tiene un electrodo negativo y un positivo, esa distancia para que salte no es tan fácil, aunque sea muy pequeña a nuestros ojos, pero hay una gran presión en las cámaras de combustión que hacen muy difícil el salto de chispa.
¿sí? Entonces, para que salte la chispa entre los electrodos de la bujía a la distancia de 1 milímetro, más o menos que tienen de separación, es necesario aplicar a los mismos una tensión superior a 1000 voltios. ¿Cómo lo ven? O sea, no es solamente con voltaje de batería, sino los 1000, por lo menos tiene que ser superior a 1000 voltios. No estamos diciendo que van a ser solo 1000 voltios. Un sistema de encendido convencional, pues va a superar eso. Van a ver. Como quiera que la presión en el interior de los cilindros es muy elevada y las condicionantes de la mezcla hacen que esta resistencia entre electrodos sea también muy elevada. Para que la chispa atraviese esa masa de aire con dimensiones normales de funcionamiento, se necesitan tensiones del orden de 12 a 15.000 voltios. Es decir, que en un sistema convencional, no estamos diciendo todos, porque los sistemas más modernos dan más que esto. Ahorita estamos hablando que en un convencional entre 12 y 15.000 voltios, perdón, tira de voltaje una bobina de encendido, 15.000 voltios. Ahora hay sistemas, por ejemplo, del transistorizado que llega a tirar hasta 24.000 voltios. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. La cantidad de la chispa y por lo tanto la tensión necesaria para producir encendido dependen de los siguientes factores. Ojo, características del impulso de encendido, grado de compresión de condiciones de la mezcla, separación entre electrodos, forma y superficie de los mismos, temperatura de trabajo de las bujías. ¿Estamos? Entonces, como la tensión disponible en el acumulador es muy baja, lo que decíamos solo 12 voltios, se necesita intercalar en el circuito un elemento capaz de transformar y generar esa energía en tensión necesaria para producir esta chispa. A su vez, como los motores policilíndricos trabajan en un ciclo de funcionamiento con un orden de explosiones determinado para cada cilindro, se necesita otro elemento que distribuya la corriente a cada uno de ellos en el momento oportuno. Entonces aquí, de manera así un poquito oculta, les está hablando de dos componentes. Uno, quien amplifica esa tensión de batería que es la bobina, y el otro quien distribuye esa corriente en determinado momento a los cilindros, como lo decía el texto. No todos los cilindros están en compresión. En un momento uno está en admisión, otro está en compresión, otro está en fuerza y otro está en escape. Entonces, el distribuidor es el que, valga la redundancia, distribuye la corriente en el momento oportuno, en el momento en que el cilindro necesita esa chispa. Bueno, entonces acá, como lo vemos, entonces tenemos el estudio de elementos que componen el circuito de encendido y características de los mismos. El circuito de encendido está formado, ¿sí? En la figura 6.1, ¿sí? A y B, en este caso, tenemos por una serie de elementos en que cada uno de ellos cumple la misión específica y necesaria dentro del conjunto del mismo. Los elementos principales que componen el circuito son batería, el 1, ahorita lo vamos a ver en la imagen, interruptor de encendido 2, bobina 3, ruptor, condensador, distribuidor, bujías, cables de unión entre los componentes. Bueno, entonces vamos a ver la imagen antes de pasar. Esta. No sé qué también lo logran ver ustedes ahí. Yo lo veo bastante grande, bastante bien. Y entonces, como les decía, aquí, en esta imagen, esta digamos, es una figura de los componentes como ellos son en físico, en la realidad, ¿va? Ustedes. Entonces, en este caso, vemos que la batería sería este componente, el 1, el interruptor de encendido,
que sería el 2, lo tenemos acá. Este es el del switch de ignición, ¿verdad? Ustedes es el interruptor de ignición, el de la llave donde le damos arranque al motor de combustión interna, que en este caso en la posición de on, ya en ese momento ya le pasa corriente a la bobina. 3, la bobina, que precisamente es esta. Esta es la forma común de una bobina de encendido en el tema de un sistema de encendido convencional. Casi todas tenían esta forma como que fueran pachita. Obviamente, conforme avanza la tecnología y cambiaron los sistemas, fueron evolucionando, ya el encapsulado de esta ya varía bastante, aunque la función básicamente es la misma. Tenemos el distribuidor, que es quien distribuye, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, al cilindro 1, luego al 3, luego al 4, luego al 2, según vaya girando un componente interno que se llama rotor. No sé si lo conocen, pero de todos modos, al avanzar con este tema, vamos a ir conociendo de estos componentes. Entonces, seguimos. Tenemos, ya dijimos distribuidor, y ahora tenemos las bujías. Las bujías son las que van roscadas en la culata y que los electrodos positivos y negativos son los que logran entrar en la cámara de combustión para que en el momento que sea el tiempo de compresión, la chispa llegue en ese momento oportuno e inflame la mezcla, como lo decíamos. Tenemos en este caso el borne positivo, que sería el 6, estamos hablando de la batería, el borne positivo de la batería, 7, terminal primario de la bobina, ¿sí? El 7 lo tenemos acá. En este caso estamos hablando, el 7 es el poste positivo de la bobina, perdón, que es quien le llega corriente en el momento que usted pone, nosotros aquí en Guatemala lo decimos normalmente que pone switch, ¿no? Pero en realidad debería de ser colocar el interruptor en posición on, porque el interruptor de ignición tiene varias posiciones. Está lock, está ACC, que es para los accesorios, para que haya corriente en el encendedor, por ejemplo, para que pueda encender usted el radio y escuchar música. Ciertas cositillas se pueden accionar por medio de ACC. Y después de ACC, o sea que es accesorios, giramos a la siguiente posición y ahí está la posición de on, que es la que comúnmente nosotros le decimos cuando colocamos switch. Pero la posición on, cuando nosotros colocamos en la posición on el interruptor, entonces la corriente positiva de batería viaja a través del interruptor y llega al poste positivo de bobina. Ok. Entonces tenemos el borne negativo, digamos la terminal de alta tensión, el 8, terminal de alta tensión de la bobina. El 8, aquí miren ustedes, aquí en la parte central de la bobina, ahí donde, si aquí, donde está el borne positivo, estamos recibiendo 12 voltios de batería, aquí en este número 8, que es la terminal de alta tensión, en la salida de la bobina, en este sistema convencional, por lo menos tenemos una salida de 15,000 voltios por ahí. Bueno. 9, cable de alta tensión. Todos los cables, estos que son de bobina, que son que salen del distribuidor, que sale de la bobina a la taza del distribuidor y de la taza del distribuidor a las bujías, se le conocen como cables de alta tensión. En la calle, no sé por qué se entiende así, yo creo que es por no sé, la cultura o el contexto de nuestro país, pero muchas veces cuando alguien llega a pedir, mire, véndame cables de alta tensión, piensan que uno le está pidiendo cables de competencia, de carrera, son los cables que son más especiales, como más gruesos de encendido. Y simple y sencillamente son cables de alto rendimiento, ¿verdad? Pero casi que quieren que uno llegue a decirles, deme cables para bujía, pero técnicamente se llaman cables de alta tensión, ¿verdad? Aunque normalmente la gente le llama así a los otros cables que les comentaba. Bueno,
Entonces tenemos aquí, tenemos 10 terminal de baja tensión. Vamos a ver acá, en este caso, aquí. Lo que sucede acá es que, en este caso, quiero irles adelantando que ustedes saben que ya pasaron por electricidad. Todo lo que tiene metal tiene corriente negativa. Está a tierra, ¿va? Entonces, el distribuidor es de aluminio y este va generalmente atornillado a la culata. Entonces, la culata tiene corriente negativa, todo lo que es metal. Entonces, lo que se hace acá es que por medio de esa tierra que toma el distribuidor, sea pasada por medio del distribuidor a este terminal que tenemos acá, que es el cable de baja tensión. Entonces, en este caso, lo que se hace en esta situación acá, internamente, en el elemento que se llama ruptor, aquí en nuestro contexto normalmente le llaman platinos, ¿no? Los platinos que van aquí adentro son un switch que cierra y abre, que cierra y abre, que cierra y abre conforme el distribuidor gira. Todo lo que sucede es que la tierra que tiene la carcasa del distribuidor, en el momento que el ruptor o platino está abierto, no llega negativo acá. Pero en el momento que el ruptor cierra, entonces la tierra que tiene carcasa del distribuidor logra pasar a través de los contactos del platino y alimentar de negativo por medio de este cable a la bobina. No sé si hasta ahorita habrá alguna duda. Profe. Quiere decir que la bobina toma corriente del distribuidor. Toma tierra del distribuidor, perdón. Ahorita le voy a dar el tiempo de ver. Sí, lo que básicamente, digámoslo así en pocas palabras, lo que hace es que como la carcasa del distribuidor tiene tierra, pasa la tierra al cable que va aquí a negativo, que ven acá, cuando el ruptor o platino interno, que es un switch, cierra, entonces en ese momento le manda. ¿Va? Cuando se vuelve a abrir, deja de mandarle. ¿Va? Es intermitente el switcheo a masa que da, pero lo hace por medio del distribuidor y el ruptor o platino que va internamente. Bueno, sí, gracias. Obviamente, más adelante vamos a ver el funcionamiento del ruptor y todo, y va a entender un poco mejor. Ever. Solo con lo del rotor, profe. O sea que el rotor es solo como da señas o algo así. No es ningún paso de corriente por ahí. El rotor. Ajá. El rotor es aparte del ruptor, ¿va? O platino. Son dos cosas diferentes. En este caso sería la parte interna que mencionaba sobre los platinos, creo. Ok, mire pues, es que quiero comentarles que dentro de en este caso, dentro de esta que sería la taza, ¿sí? Del distribuidor, hay dos componentes. Uno sería el rotor y el otro, el platino o ruptor, ¿va? Entonces, cada uno tiene una función, ¿sí? ¿Cuál es la función del platino? La función del platino, decíamos, lo voy a marcar con azul. Digamos que este distribuidor está tirado a masa por la carcasa. Entonces, esta masa que está en el distribuidor, cuando el platino cierra, lo que hace es mandarle esta corriente negativa por medio de este cable aquí a la bobina. Como se recuerdan, que cuando ustedes giraron la llave, mandaron positivo para acá. Entonces, cuando el ruptor o platino cierra, manda negativo. Ahorita tal vez me estoy adelantando mucho, pero de todos modos lo voy a explicar más a detalle más adelante. Cuando nosotros
logramos eso, entonces lo que sucede es que acá se genera la corriente de alta tensión que cae al centro de la taza. Pero entra y hace contacto, lo voy a dibujar acá, lo voy a dibujar tal vez con verde, aquí a una pieza que se llama, que lo estoy dibujando aquí con una flecha, que más o menos esa es la función que se llama rotor. Imagínese usted que esa flecha que dibujé, que sería el rotor, está girando. Entonces lo que pasa con la corriente que salió, en este caso que salió de aquí, viaja por este cable hasta llegar al centro. Pero cuando el rotor va girando, la punta del rotor lo que hace es direccionar o canalizar o dirigir, no sé cómo usted lo entenderá, pero lo que hace es que, por ejemplo, que si el rotor va girando y cabal pasa por el cable que va a X cilindro, por ejemplo, al 1, entonces la corriente viene y que llegó en el centro de la taza, ahora viene y sale por determinado cable hasta llegar a la bujía. Cuando sigue girando el distribuidor y el rotor también está recibiendo corriente en el centro, ahora viene y, por ejemplo, la direcciona a otro cable, llegando a otra bujía, ¿sí? Y de repente, como va girando siempre, ahora viene y lo canaliza a otro cable. Ahora entregando corriente a otra bujía. Y por último, pues al cable que nos hace falta, ¿va? Entonces, viene. Y como esa es la función del distribuidor, distribuir la corriente hasta que llega a todas las bujías, ¿va? Ustedes. Ajá. Entonces, Ya. el platino alimenta negativo a la bobina y el rotor distribuye la corriente que viene de la bobina. Ya. Muy bien. Así sí. ¿Estamos bien? Sí, excelente. Gracias. Nítido. Gracias, Bueno. profe. Muy bien, jóvenes. Me parece que vamos aprendiendo. A ustedes esa es la idea. Entonces, como ya aquí lo vimos en físico, ahora, miren, patojos, yo sé que a veces no les gustan estas cosas, pero la verdad de que si no, no lo aprendemos. La primera tarea es hacer un formato. Ya nos está dejando tarea, van a decir. Pero es importante. Miren este diagrama, qué bonito. Este diagrama lo vamos a interpretar, ¿sí? Lo vamos a interpretar de modo que comprendamos bien cómo funciona. ¿Ah? Entonces, miren, pues ahorita lo vamos a hacer lo mismo que hicimos en la imagen anterior, pero lo vamos a hacer con el diagrama. ¿Qué va a hacer usted? Tome el screenshot a esto que está viendo ahorita en la pantalla. Y usted, no me importa qué escala sea, lo que me importa es que lo haga en una hoja en blanco, tamaño oficio, va a dibujar este, igualititito, y va a indicar cómo fluye la corriente. ¿Oyeron? Bueno. Sí. Le pico porque vieran que esta parte es bien bonita, bien interesante, pero lleva tiempo, y si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vaya. Entonces, miren pues. Vamos a dar acá. Miren, pues, por ejemplo, aquí tenemos, en este caso, tenemos la batería y aquí tenemos corriente positiva, ¿ah? De batería, aquí en el borne. Y aquí lo vamos a dibujar tal vez con este verde. Vamos a dibujar negativo, aquí. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos negativo. Entonces, por ejemplo, aquí ya está tierra, y si se dan cuenta, miren acá, está tierra, ¿va? Miren el distribuidor, que es esta pieza que está acá, miren.
Está tierra. ¿Por qué? Porque el distribuidor decíamos que está atornillado a la culata. Y la culata está todo lo demás que está atornillado y hay un cable que va de batería al motor. Y ahí es donde toma tierra. Entonces eso, ustedes cuando hicieron overhaul se recuerdan que habían un montón de tierras, tierra por aquí, tierra, porque la idea es que toda la tierra fluya a todo lo que es metal. ¿Cierto? Bueno, Sí. entonces, fíjense que ayer precisamente al otro grupo les estaba enseñando cómo leer diagramas, ¿verdad? Entonces, yo ya se los enseñé a ustedes y recordemos, solo para hacer un pequeño recordatorio, que la manera más práctica y más fácil para leer un diagrama es primero identificar los componentes. Cuando ya tengo bien identificados todos mis componentes en el diagrama, es más fácil que yo interprete el diagrama. Es mi consejo y si lo aplican les va a servir mucho. Entonces, empezamos por acá. Acá lo dice, batería. Si no lo dijera, yo tendría que interpretarlo, pero aquí dice batería, es la batería. Aquí tenemos la bobina de encendido. ¿Hasta cuántos voltios dijimos que saca una bobina de encendido convencional? 20.000 voltios. 15.000. 12 o 15.000. 15.000 por lo menos, ¿va ustedes? Entre 12 y 15. Tenemos aquí el interruptor. ¿Este cuál es? El de la llave de Donde posición. llave. El de la llave, ¿ah? El del conductor. ¿Qué más tenemos, por ejemplo, por acá? ¿Dónde? Esto de acá. Una ¿qué es? bujía. Bujías. Las 4 bujías. Y miren qué Tierra. Masa. como están atornilladas, ya tienen tierra. ¿Estamos? ¿Qué tenemos acá? Distribuidor. Distribuidor. ¿Y qué tenemos dentro del distribuidor? El rotor. Platino. El rotor. Ese es el rotor. Ese es el que gira. Si se dan cuenta ahorita, miren para dónde está mandando. Es para el 3, ¿ven? Cilindro 3. Sí. Ahí ven. Al 3. ¿Va? Entonces, ese es el rotor, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué más? Ya tenemos la taza, tenemos el rotor y ahora, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Platino. El platino. Ese es el switch. El platino no es más que un switch que switchea masa para tomar tierra del distribuidor y enviársela, en este caso, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Ay, lo voy a hacer con verde porque aquí, ¿qué es lo que debe llegar? Negativo. ¿Ah? Y aquí, ¿qué es lo Sí. que debe llegar? Positivo. 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 Exacto. Entonces, jóvenes, tenemos positivo y negativo. Ok, pero ahorita no es que esté llegando ya, sino lo que estamos diciendo que va a llegar. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Una leva. Son levas. Entonces, ¿cómo funcionan eso? Digamos que internamente, el distribuidor tiene un eje, ¿sí? Tiene un eje que lo que tiene son protuberancias o levas como las de un eje de levas, pero en este caso no tiene solo una, tiene 4, porque es de 4 cilindros. Si fuera 6 cilindros tendría 6 levas. Si fuera de 8 cilindros tendría 8 levas. ¿Ya? Entonces, eso depende de la cantidad de cilindros que tenga el motor. Entonces, en este caso tiene 4 levas porque tiene 4 cilindros. Entonces, cada vez que gira el distribuidor internamente, porque la carcasa no gira, sino es el eje que tiene el distribuidor, la leva viene y levanta el platino para abrirlo. Y cuando pasa de la leva, el platino viene y entonces en este caso
une sus contactos. Aquí miren. Pero cuando la leva pasa levantando, entonces abre el platino. De este modo es que switchea, amasa. Cierra, cierra y abre, cierra y abre, cierra y abre. Conforme va girando el eje que va dentro del distribuidor. ¿Cómo lo hace? Aquí miren, si se dan cuenta en esta parte de acá, tenemos un piñón de mando, o sea, es un engrane. Ese engrane que va en la parte externa del eje del distribuidor, ese engrane va acoplado al eje de levas, del motor. De manera que cuando nosotros le damos arranque, el cigüeñal empieza a girar por medio de la cadena de tiempo, la faja de tiempo, el eje de levas también empieza a girar y como este piñón del eje del distribuidor está conectado al eje de levas, el eje de levas está girando, entonces empieza a girar también el eje del distribuidor, de modo que empieza a accionar este eje y hace girar las levas. Y entonces en ese momento es que el platino abre y cierra, abre y cierra. Y no solamente eso, sino que como en el mismo eje está conectado este que es el rotor, también el rotor empieza a girar para distribuir la chispa a los diferentes puntos de los cables que van a los cilindros. No sé si me entienden con lo que expliqué. Bien, profe. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Y por último tenemos acá un elemento que se llama condensador. Condensador. Que ese creo que no se los voy a enseñar ahorita, sino finalizando cómo funciona el circuito. Bueno, entonces, sin más, creo que voy a empezar a explicar. Bueno, entonces cuando usted, en este caso, por ejemplo, pone la llave en ignición, o sea que lo que hace es presionar o girar la llave, en ese momento lo que hace es que la corriente fluya en el interruptor, haciendo que llegue al polo positivo de la bobina. Pero allí todavía no ha pasado nada. Ahí todavía no ha sucedido nada. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita usted lo ha puesto ignición. Cuando usted le da hasta la posición ST, que es starter, para dar marcha al motor de combustión, entonces ahí en ese momento el cigüeñal empieza a girar, lo que ya les expliqué, la faja de tiempo hace girar el eje de levas hace girar el eje interno del distribuidor. De ese modo entonces gira las levas de acá, haciendo que en este caso este interruptor cierre y abra, cierre y abra, cierre y abra, cierre y abra, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que en el momento en que gira la leva esta, gira, 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 lo que está haciendo es que la corriente negativa venga y viaje hacia el poste negativo de la bobina. Entonces, en ese momento, sí alimenta la bobina. Entonces, la bobina es un amplificador de la corriente. Cuando la bobina recibe positivo y negativo en sus bornes, ella viene y empieza a cargar, empieza a absorber la energía. Y cuando, como estas levas del eje siguen girando, usted sigue girando, sigue girando, sigue girando, cuando esta sigue girando va a haber un momento en que la corriente negativa va a desaparecer, así como lo estoy haciendo ahorita, desaparece del negativo de la bobina. En ese momento que se desapareció la corriente, lo voy a hacer con naranja,
sale el voltaje alto del centro de la bobina. ¿Llegando a dónde? Al distribuidor, al centro de la taza del distribuidor, y cuando cae en el rotor, él es así como una flecha, cae al centro del rotor, él en la punta viene y lo dispara al poste que donde él vaya pasando. En este caso, al 3, miren. Entonces, en este punto, por el cable de alta tensión, viaja al alto voltaje, que aquí, si fueran 12.000 voltios, habría que dividirlo dentro de 4. Y esa cantidad de voltaje le llega, por ejemplo. O no necesariamente dividirlo, sino que el voltaje de la bobina, no nos hagamos bolas, es el que sale y se dirige en este caso al 3. Pasando por el electrodo central de la bujía y hace la chispa. Cuando llega al negativo de bujía. Si siguiéramos en esto y sigue girando, entonces cuando gire y caiga al 1, entonces ahora sería el 1. Y cuando caiga al 2, entonces 1, 3. Si lo hiciéramos en orden de encendido, voy a retroceder un poco. Si iba en el 3, el orden de encendido de un motor de 4 cilindros es 1, 3, 4, 2. 3, Eso es 4, 2. orden de encendido. ¿Ah? El orden de encendido, si ahorita está dando al 3, entonces la corriente debería de viajar al 4. Exacto. Al 4. Entonces, 1, 3. Ahora, cuando siga girando, se va a enfocar o se va a direccionar al 4. Y llega ahí. Después, al 2. Entonces, cuando gira, al 2. Y por último, al 1. ¿Ah? Se va a cortar. Es triste. Pero, ¿cómo se llama? Salgámonos de una vez. Para mí que salgámonos y nos volvemos a meter rápido. ¿Estamos? Sí. Bueno. Vamos,